2.000 millones de cristianos, iglesias, cruces, Biblias, todo por un hombre, Jesús de Nazaret. Pero aquí está lo cabrón. Las pruebas históricas de que existió son más escasas de lo que imaginas. O sea, literal, si buscas evidencias sólidas, te sorprendes. Y mira, no ataco tu fe. Yo mismo me di cuenta investigando. Hablo de historia pura, de documentos antiguos que puedas tocar. ¿Qué evidencias reales tenemos? Eso descubrí. Y lo que vamos a analizar hoy, como historiadores, ¿me entiendes? No como creyentes ni ateos, como gente que quiere saber la verdad sin dogmas. Mira, antes de que pienses que esto es un ataque a la religión, déjame aclararte algo que me di cuenta investigando. No estoy aquí para decirte si debes o no creer en Jesús. Eso es algo personal, tuyo. Lo que sí voy a hacer es mostrarte exactamente qué evidencias históricas existen sobre su existencia como persona real, de carne y hueso, que vivió en Judea hace 2000 años. Y es que hay una diferencia gigante entre el Jesús histórico y el Jesús teológico, ¿me entiendes? El Jesús teológico es el que resucitó, el que hizo milagros, el Hijo de Dios. Ese es un tema de fe. El Jesús histórico es el carpintero de Nazaret, que tuvo seguidores, que enseñó en sinagogas, que fue ejecutado por Roma bajo Poncio Pilato, que dejó un movimiento que cambió la civilización occidental. Y sobre ese, Jesús, el personaje histórico, es del que podemos hablar. Porque aquí está lo interesante, o sea, lo que descubrí. La mayoría de historiadores profesionales, sean ateos, cristianos, judíos o musulmanes, están de acuerdo en algo. Es muy probable que Jesús de Nazaret haya existido realmente. Pero cuando le preguntas a la gente común, muchos ni siquiera saben qué evidencias existen. Simplemente lo dan por hecho porque todo el mundo lo sabe, o lo rechazan sin investigar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Simple, vamos a examinar 3 tipos de evidencias como cualquier investigador. Primero, las evidencias arqueológicas. Piedras, objetos, inscripciones, cosas físicas que puedas tocar. Son las más concretas pero también las más escasas. Segundo, las fuentes escritas por personas que no eran cristianas, romanos y judíos que mencionaron a Jesús o al movimiento cristiano en sus textos. Y tercero, las fuentes cristianas más antiguas que tenemos, que aunque sean parciales, nos dan pistas sobre cómo era el Jesús que conocieron los primeros seguidores. Y al final, vamos a comparar todo esto con las evidencias de otros personajes históricos de la antigüedad, porque sólo así podemos entender si las evidencias de Jesús son débiles, como algunos afirman, o si son sólidas para los estándares de la historia antigua. ¿Listo? Empecemos por lo más concreto, la arqueología. Bien, la arqueología. Lo más concreto que tenemos, objetos físicos, inscripciones talladas en piedra, restos de edificios, cosas que puedes tocar, fotografiar, analizar en un laboratorio. Deberían ser las evidencias más sólidas, ¿verdad? Pues aquí está el problema que me encontré investigando. Para Jesús específicamente, las evidencias arqueológicas directas son extremadamente limitadas. Y no me malinterpretes, o sea, no digo que eso pruebe que no existió. Digo que debemos entender por qué es así. Piénsalo bien. Jesús fue un carpintero pobre de Nazaret en una provincia remota del Imperio Romano. No era un rey que construyera palacios monumentales. No era un emperador que acuñara monedas con su rostro. No dejó monumentos. Era, literal, un don nadie para las autoridades romanas, un predicador itinerante, más en una región llena de predicadores apocalípticos. Entonces, ¿qué evidencia arqueológica deberíamos esperar de alguien así? Ninguna directa. Y eso es exactamente lo que tenemos. El objeto arqueológico más famoso es el Osario de Santiago, descubierto en 2002. Un osario es una caja de piedra donde los judíos guardaban huesos después de la descomposición. Este tiene una inscripción en arameo: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús. Suena prometedor, ¿no? Pero aquí está el pedo. Su autenticidad es altamente disputada entre expertos. Algunos especialistas dicen que es genuina del primer siglo. Otros argumentan que la segunda parte, hermano de Jesús, fue añadida en tiempos modernos. Hubo un juicio en Israel sobre esto. El veredicto fue que no se probó el fraude, pero tampoco se confirmó su autenticidad. La controversia sigue abierta, pero aquí está lo que me voló la cabeza cuando lo descubrí. Incluso si no hay evidencias directas de Jesús, eso no es tan extraño cuando entiendes la arqueología antigua. ¿Sabes de quién hablo? Poncio Pilato. El gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús. El tipo era una de las autoridades máximas en Judea. Representaba al emperador. ¿Cuántas evidencias tenemos de Pilato? Una sola inscripción encontrada en 1961 en Cesarea que menciona su nombre y título de prefecto. Eso es todo. Una piedra. Y eso que era el gobernador de una provincia durante 10 años.
Si el gobernador tiene solo una evidencia, después de 2000 años, ¿qué esperamos de un carpintero que predicó 3 años? La arqueología confirma el contexto general. ¿Me entiendes? Nazaret existió como aldea en el primer siglo. Jerusalén existió. El templo existió hasta el año 70. Las sinagogas de Galilea existieron. Cafarnaúm fue excavado. Todo el marco donde se desarrolla la historia es completamente verificable. Pero evidencias directas del hombre individual llamado Jesús, literal, casi no existen. Y ahora entiendes por qué no es sospechoso. Entonces, si la arqueología no da mucho, ¿qué queda? Las fuentes escritas. Y ahí se pone interesante, las fuentes escritas greco-romanas. Aquí la cosa se pone más interesante, o sea, algo que descubrí investigando. Tenemos textos de gente que no era cristiana hablando de Jesús o del movimiento cristiano primitivo. Y eso es importante porque son observadores externos que no tenían ningún interés en inventar esta historia. Empecemos con Plinio el Joven, gobernador romano en Bitinia, actual Turquía, alrededor del año 111. Escribió una carta al emperador Trajano preguntándole qué hacer con los cristianos. Y en esa carta menciona que los cristianos se reunían para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Literal, eso escribió. Es una evidencia de que apenas 80 años después de la supuesta crucifixión de Jesús, ya había un movimiento de gente adorándolo como divinidad. No prueba que Jesús existió, pero prueba que el movimiento era real y temprano. Después tenemos a Tácito, uno de los historiadores romanos más serios que he estudiado. Alrededor del año 116, escribió sobre el gran incendio de Roma del 64, cuando Nerón culpó a los cristianos para desviar las sospechas. Y aquí está lo importante que me di cuenta. Tácito escribe: Cristo, de quien el nombre tiene su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Mira eso. Tácito, que odiaba a los cristianos y los llamaba una superstición perniciosa, confirma que Cristo existió, que fue ejecutado por Pilato y que esto pasó bajo Tiberio. ¿Por qué es importante? Porque Tácito no tenía ninguna razón para inventar esto. Él despreciaba a los cristianos. Si hubiera podido negarles incluso la existencia de su fundador, lo habría hecho. Pero no lo hizo. Confirmó los hechos básicos. También está Suetonio, otro historiador romano, que alrededor del año 120 menciona que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma porque estaban causando disturbios instigados por Cresto. La mayoría de historiadores creen que Cresto es una referencia a Cristo y que los disturbios eran entre judíos que aceptaban a Jesús como Mesías y judíos que lo rechazaban. Y después está Luciano de Samósata, escritor satírico del siglo II, que se burla de los cristianos diciendo que adoran a aquel sofista crucificado. De nuevo, confirmación externa. Nadie está diciendo que Jesús hizo milagros. Están diciendo que existió un tipo que fue crucificado y que sus seguidores lo adoraban. Ninguna de estas fuentes romanas prueba que Jesús era divino o que resucitó, pero todas coinciden en algo fundamental. Un hombre llamado Cristo existió. Fue ejecutado por las autoridades romanas y dejó un movimiento que se expandió rápidamente. Entonces, si los romanos que odiaban a los cristianos confirmaban la existencia de Jesús, ¿qué decían los judíos? Y ahí es donde las cosas se ponen todavía más interesantes. Las fuentes judías. Y aquí tenemos la evidencia más controversial. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, escribió 2 obras monumentales: Antigüedades de los judíos y La guerra de los judíos. Y en Antigüedades hay 2 referencias a Jesús. La primera es breve y menos controversial. En el libro 20, Josefo menciona la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Simple, directa. Está hablando del mismo Santiago del Osario. Y lo importante es que Josefo menciona a Jesús de pasada como alguien que sus lectores ya conocían. No está tratando de probar que existió, solo lo menciona como referencia. Pero la segunda referencia, conocida como el Testimonio Flaviano, es donde la cosa se complica. Aquí está el texto que tenemos hoy. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de obras maravillosas. Él era el Cristo. Y cuando Pilato lo condenó a la cruz, los que lo habían amado no dejaron de hacerlo. Al tercer día se les apareció vivo. Y hasta hoy la tribu de los cristianos no ha desaparecido. ¿Ves el problema? Un judío ortodoxo como Josefo, que nunca se convirtió al cristianismo, estaría diciendo que Jesús era el Cristo, que resucitó, que hizo milagros. No tiene sentido. La mayoría de historiadores están de acuerdo. Este texto fue alterado por copistas cristianos en la Edad Media. Le añadieron las partes milagrosas. Pero aquí está lo que me voló la cabeza cuando lo descubrí investigando. Casi todos los expertos, incluso los más escépticos, creen que hay un núcleo auténtico debajo de las interpolaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una versión árabe de este pasaje, traducida antes de que los cristianos controlaran los manuscritos,
y esa versión dice algo muy diferente. En ese tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado, pero aquellos que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Mira eso, sin milagros, sin resurrección, sin llamarlo el Cristo, solo. Existió un maestro llamado Jesús, tuvo seguidores, fue crucificado por Pilato, y sus discípulos continuaron. Eso es exactamente lo que esperarías que un historiador judío no cristiano dijera, y eso es probablemente lo que Josefo escribió originalmente. Si este video te está haciendo pensar diferente sobre cómo analizamos la historia, suscríbete para que sigamos explorando estos temas con rigor y sin dogmas. También tenemos referencias en el Talmud judío, compilado siglos después, que menciona a Yeshu, que fue colgado en la víspera de la Pascua por practicar magia. Es hostil, despectivo, pero confirma: existió alguien llamado Jesús que fue ejecutado. Los enemigos de Jesús nunca negaron que existió, solo negaron que fuera el Mesías. Entonces, hasta ahora tenemos romanos confirmando, judíos confirmando, todos desde perspectivas hostiles o neutrales. ¿Qué nos dicen las fuentes cristianas más antiguas? Porque ahí es donde podemos ver cómo era el Jesús que conocieron los primeros testigos, las fuentes cristianas. Aquí la cosa es obvia, claro que están sesgadas. Los cristianos creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero eso no significa que no podamos extraer información histórica valiosa de sus textos. Solo tenemos que leer con ojo crítico, o sea, como cualquier historiador haría. Las fuentes cristianas más antiguas no son los evangelios, son las cartas de Pablo, escritas entre los años 50 y 60, apenas 20 a 30 años después de la crucifixión de Jesús. Y Pablo no está inventando una historia. Él menciona que conoció personalmente a Pedro y a Santiago, el hermano de Jesús. O sea, literal, Pablo conoció a gente que conoció a Jesús en vida. Eso es evidencia de primera mano a solo una generación de distancia. Después vienen los evangelios. Marcos alrededor del año 70, Mateo y Lucas entre 80 y 90, Juan cerca del 90 al 100. Sí, están escritos décadas después de los eventos, pero aquí está lo interesante que he estudiado investigando. Estos textos contienen detalles que solo tienen sentido si vienen de fuentes anteriores en arameo, el idioma que Jesús hablaba. Por ejemplo, en Mateo 23:23, Jesús critica a los fariseos por pagar diezmos de menta, eneldo y comino, pero en griego, donde fue escrito el Evangelio, dice aneton, que puede significar tanto eneldo como arruda. ¿Por qué es importante? Porque en arameo, las palabras para arruda y eneldo suenan casi iguales. Es una confusión que solo tiene sentido si la fuente original estaba en arameo y se perdió algo en la traducción al griego. Eso sugiere que, aunque escritos en griego décadas después, están basados en fuentes arameas más antiguas, probablemente testimonios orales de gente que realmente estuvo ahí. No son biografías modernas con grabadoras y cámaras. Son reconstrucciones basadas en memoria, tradición oral y algunas fuentes escritas tempranas que se perdieron, pero tienen un núcleo histórico. También está el criterio de la vergüenza. Los textos incluyen detalles embarazosos para los cristianos. Pedro negando a Jesús 3 veces. Los discípulos huyendo cuando lo arrestan. Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, lo que implica que Juan era superior. Las mujeres siendo las primeras testigos de la resurrección, cuando en esa cultura el testimonio de una mujer no valía nada legalmente. ¿Por qué inventarías esos detalles si estás tratando de crear una leyenda gloriosa? No lo harías. Eso sugiere que están reportando lo que realmente pasó, incluso cuando es incómodo. Entonces, tenemos fuentes cristianas tempranas, algunas a solo 20 años de los eventos, escritas por gente que conoció a testigos directos, con detalles embarazosos que sugieren honestidad histórica. No prueba milagros, no prueba divinidad, pero sí sugiere que existió un Jesús histórico real. Entonces, volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Existió Jesús de Nazaret como persona histórica real? Déjame ponerte en perspectiva algo que realmente me sorprendió cuando lo descubrí investigando. Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la historia occidental. ¿Qué evidencias arqueológicas tenemos de él? Absolutamente cero. Solo 3 autores antiguos escribieron sobre él: Platón, Jenofonte y Aristófanes. Ninguno contemporáneo exacto, y sin embargo, nadie en el mundo académico duda de que Sócrates existió como personaje histórico. Pitágoras, el del famoso teorema matemático. ¿Evidencias físicas de su existencia? 0 escritos propios que sobrevivieran. Las primeras biografías sobre él fueron escritas 600 años después de su muerte, y siglos después autores le atribuían una pierna de oro y la capacidad de volar. Literal, le inventaron superpoderes completamente absurdos. Pero nadie niega que Pitágoras existió. Alejandro Magno, el conquistador. Ah, sí,
Él tiene monedas acuñadas, estatuas talladas, inscripciones, pero las biografías más tempranas fueron escritas 300 años después de su muerte, y afirman que nació de Zeus, visitó el jardín del Edén, nunca perdió una batalla. ¿Cuánto es verdad y cuánto es leyenda? Nadie sabe con certeza, pero nadie niega que existió. Ahora mira a Jesús aplicando exactamente esos mismos estándares históricos. Fuentes romanas hostiles al cristianismo confirmando su existencia. Fuentes judías hostiles confirmando su existencia. Fuentes cristianas primitivas escritas a solo 20 años de los eventos. Tenemos más evidencias documentales de Jesús que de Sócrates, más evidencias que de Pitágoras, y evidencias escritas más cercanas a su vida que las de Alejandro Magno. ¿Significa eso que Jesús hizo milagros sobrenaturales? No, la historia no puede probar eso. ¿Que resucitó de entre los muertos? No, está fuera del alcance del método histórico. ¿Que era literalmente el Hijo de Dios? No, la historia no puede verificar afirmaciones teológicas. Esas son preguntas de fe personal, no de evidencia histórica verificable. Pero lo que la evidencia sí sugiere con alto grado de probabilidad es esto. Un hombre llamado Jesús de Nazaret existió. Fue predicador judío itinerante en el primer siglo, reunió seguidores, fue ejecutado por crucifixión bajo Poncio Pilato y su movimiento continuó después de su muerte. La mayoría absoluta de historiadores profesionales, sean ateos, cristianos, judíos o musulmanes, están de acuerdo con esa conclusión, no porque tengan agenda religiosa, sino porque es lo que las evidencias sugieren cuando las analizas con los mismos estándares que aplicamos para cualquier otra figura de la antigüedad. Déjame en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de estas evidencias? Cambia tu forma de pensar sobre cómo analizamos la historia antigua y recuerda esto. La historia no es blanco o negro, es un espectro de probabilidades basado en evidencias imperfectas, pero cuando juntas esas evidencias y las analizas críticamente sin dogmas previos, pintan un cuadro bastante claro. Un carpintero de una aldea insignificante, llamada Nazaret, terminó cambiando el mundo para siempre. Y ese carpintero realmente existió.